Si el último episodio estuvo dedicado a la introducción de los paseos por Córdoba de Teodomiro Ramírez de Arellano, una obra fundamental para conocer el pasado de nuestra hermosa ciudad, en el de hoy nos adentraremos a fondo en el barrio de la Magdalena. Saludos amigos y amigas, mi nombre es Rafael Mendoza y esto es El Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Azara de Córdoba. En nuestro paseo nos acompaña, una vez más, la profesora Inmaculada Herencia. Buenos días, Inmaculada. Buenos días, Rafa. ¿Por qué vamos a empezar por el barrio de Santa María Magdalena? Pues verá, vamos a empezar por aquí debido a que, en primer lugar, es por donde lo hace nuestro autor, que tenía su domicilio familiar en la calle Muñiza y por tanto le tiene un especial afecto. Y en segundo lugar, porque, como también confiesa, es aquel que le permite empezar más cómodamente su trabajo, pues tiene la recopilación de datos más a mano. Aparte, como iremos viendo en este episodio, el barrio tiene mucha tela que cortar, pues tanto intramuros como extramuros del mismo tiene casonas nobiliarias, iglesias, hospitales, conventos, ermitas, cementerios, muchos puntos de interés en suma. Pero antes de tratarlo en detalle, quizá lo más conveniente sería ponernos un poco en contexto, ¿no crees? Vamos allá, pues. El barrio de la Magdalena tuvo su nacimiento en las 14 collaciones que creó Fernando III a partir de 1236, cuando la ciudad cambió de manos musulmanas a manos cristianas. Antes de eso, el barrio no era más que una zona despoblada a modo de zona de seguridad entre la muralla oriental y el resto de la ciudad. De hecho, aunque se constituyó como parroquia, fue un barrio poco poblado y que se urbanizó tarde. De ahí que algunas de sus calles no tengan ese trazado laberíntico que sí ostentan otras arterias de la ciudad. El ejemplo más palmario lo encontramos en la calle Barrio Nuevo, una calle que circula en paralelo a la antigua muralla y que, como su nombre indica, fue obra de construcción mucho más reciente que el resto de la collación. Pero incluso las calles actuales de Alfonso XII o Isabel II, así como otras ramas secundarias del barrio, tienen un trazado de carácter más regular que otros barrios, parecido incluso al de San Basilio o el Alcázar Viejo, lo que no son más que muestras de que aquí no hubo herencia del urbanismo islámico, sino que se construyó sobre un lienzo prácticamente en blanco. El barrio en sí orbitaría en torno a la iglesia y la plaza de la Magdalena, y las calles que lindan con el barrio de San Pedro. Por el contrario, toda la zona más oriental, y por tanto más expuesta a la muralla, seguía siendo destinada a huertos, incluso avanzado el periodo bajo medieval. ¿Y podrías, por favor, delimitar un poco el espacio que ocupa el barrio? Sí. La delimitación del barrio sería la siguiente. Al norte linda con el barrio de San Lorenzo a través de la calle Abéjar. Al oeste limita por una parte con San Andrés a través de las calles Realejo, Diego Méndez y Huevos, y por la otra parte linda con San Pedro a través de la calle Encarnación Agustina, las plazas de Regina y Fuensanta, y por último con la calle de San Bartolomé. El sur es la frontera con Santiago a través de Siete Revueltas, Frías y el sur de las calles Ferias y Barrio Nuevo. Y por último al este solo linda con las murallas. Por otra parte, la parroquia contaba con arrabales que se encontraban bajo su jurisdicción, como el de San Antón, y un conjunto de hospitales, ermitas o cementerios de los que hablaremos más adelante. Desde el punto de vista socioeconómico, los investigadores coinciden en señalar que era un barrio eminentemente pobre, pues tanto la documentación notarial como de otro tipo así lo muestran. Por poner tan solo un ejemplo, si nos atenemos a las cartas de dote otorgadas en el siglo XV, que regulaban los bienes que la novia y su familia aportaban al matrimonio que se iba a configurar, son más escasas las otorgadas en la Magdalena que en otros barrios de la ciudad. Y es que esto se debe a que cuando los dos contrayentes eran muy pobres ni siquiera se otorgaba carta de dote, y por tanto podríamos incluso sospechar que no habría dote. En cuanto a las dotes que sí se consignaban en la documentación, las cuantías son mucho menores que las de otros barrios de la ciudad. Además, la Magdalena fue un barrio eminentemente residencial, ya que no se constata la presencia de edificios destinados a talleres. Tan solo se ha documentado la existencia de una carnicería, creada por el Concejo en 1454 y después cedida al Cabildo, y de un horno, todo ello junto a la Puerta de Andújar. Si bien es cierto, como he dicho antes, que no había talleres, sí se ha documentado indirectamente la presencia de gremios tales como los de los tejedores de cáñamo, que tenían una cofradía dedicada a San Antonio Abad en la parroquia, también llamados casilleros o cordeleros, y que Ramírez de Arellano se lamenta de su desaparición. Otra fundación interesante es la del Hospital de San Bartolomé, a cargo en este caso de los tejedores de paños. Sin embargo, siendo la actividad artesanal más eminente de la ciudad de la Edad Media, no cabe afirmar aquí que los pañeros estuvieran asentados en la Magdalena, sino que fue aquí donde encontraron terreno propicio y de buen precio para edificar su hospital. Esto no fue obstáculo para que se establecieran familias nobles, como la de los Muñices, pero aquí también se observa una diferencia social en cuanto a su ubicación. Si antes hemos dicho que la zona más importante y poblada era la que orbitaba en torno a la iglesia y las calles próximas a San Pedro, los Muñices tenían su palacio en la calle del mismo nombre, pero aproximándose ya a otros barrios de mayor lustre, como eran el de San Lorenzo y el de San Andrés.
Aunque sea algo que veremos en toda la ciudad, la propia trama urbana y la ubicación de sus elementos más señeros nos hablan a posteriori de una diferenciación socioeconómica bastante importante, así como de los anhelos de los grupos más poderosos por separarse de ese carácter humilde de la collación y aproximarse a otros algo más lúcidos. Con el paso del tiempo, tal vez este carácter modesto fue motivo para que la vivienda fuera más barata y se establecieran otras familias de mayor renombre, como ya vimos en el siglo XIX con don Teodomiro o con Francisco de Borja y Pavón. Pero va siendo hora de hablar de la parroquia que le da nombre al barrio, ¿no te parece? Por supuesto, la iglesia de Santa María Magdalena es una más de las conocidas como Iglesia de la Reconquista, erigida en el siglo XIII con motivo de la conquista cristiana de la ciudad en tiempos de Fernando III el Santo, en el mismo lugar donde, según Ramírez de Arellano, que no aporta prueba alguna al respecto, se habría ubicado durante la época visigoda una iglesia previa llamada de la Encarnación, cuya torre habría sido desmochada como ocurrió con el resto de templos cristianos con motivo de la invasión musulmana. La iglesia, junto con la plaza que preside, formaba el centro del barrio o collación, que habría sido instituida en fecha tan temprana como la de 1236, a tenor de algunos documentos conservados de la época, que hacen referencia al nombramiento de un racionero, amén de la ración prestamera que la parroquia debía al obispado o el número de clérigos que tenía la misma. Desde el punto de vista arquitectónico, se trata de un templo pequeño y sencillo, de trazas tardorrománicas de transición al gótico mudéjar, al que se añaden algunos elementos decorativos de la tradición musulmana. Está compuesto por 3 naves que originalmente estarían cubiertas por techumbres de madera labrada y decoradas con lacerías de tipo mudéjar, que descansan sobre arcos apuntados sostenidos por pilares cuadrados con columnas y pilastras adosadas. Por lo que respecta a la cabecera, presenta su aspecto original constando de un ábside central poligonal con bóveda de crucería sencilla, cuyo empuje es contrarrestado mediante contrafuertes exteriores, efectuándose la iluminación mediante una serie de vanos de medio punto. No obstante, la originalidad de la iglesia de la Magdalena reside en sus portadas exteriores. La principal, que data de entre fines del siglo XIII y principios del siglo XIV, presenta la particularidad de ser trasdosada y en saledizo, una solución parecida a la existente en el muro norte de la parroquia de Santa Marina, también aquí en Córdoba. Por lo demás, se compone de un arco apuntado y abocinado decorado con una especie de capullo que descansa sobre columnillas acodadas con un friso vegetal que se adapta a modo de capiteles en el que también se reconoce un pez y unas aves. La portada exterior correspondiente a la nave del Evangelio tiene también forma de arco apuntado y abocinado, con una decoración en esta ocasión de puntas de diamante, descansando sobre jambas escalonadas con una faja ornamental. Pero la singularidad estriba en esta ocasión en la escena escultórica de la Anunciación, de la que tan solo se conserva el arcángel San Gabriel. Por encima, un guardapolvo descansa sobre modillones de rollo con cinta lisa de tradición califal, como también es palpable la impronta musulmana en la última de las portadas que nos queda por mencionar, la meridional, más simple que las otras dos, y resuelta mediante un arco de medio punto con decoración de zigzag, encuadrado por un alfiz con puntas de diamante. Aparte de este resumen de sus características arquitectónicas de carácter medieval, hay que referir que en el interior del templo, como solía ser habitual, las familias nobiliarias del barrio fundaron una serie de capillas funerarias en los siglos bajos medievales, como la de los Armentas o la de la Virgen de los Dolores perteneciente a los Muñices, estando la capilla mayor bajo patronato de los señores Díaz de Morales. Luego, por supuesto, había un panteón general y un osario para los vecinos de la collación, aparte de pequeños huecos para enterramiento de los miembros de otras tantas cofradías que se daban cita en la parroquia y tenían sus propios altares. Puede que a un cordobés actual le resulte algo chocante esta situación, pero hay que recordar que era costumbre en el pasado enterrarse en la iglesia o los pequeños camposantos que se encontraban anexos a los templos, muchos de los cuales se han convertido hoy en plazas, por más que el nombre de algunas calles o plazoletas nos recuerden su función original. De hecho, una de las calles laterales del templo que estamos tratando se llama tal cual Cementerio de la Magdalena. No sería, ya está bien entrado el siglo XIX de hecho, cuando comenzó la construcción de los primeros cementerios públicos extramuros de la ciudad, por cuestiones obvias de salubridad. Aparte de lo dicho, es interesante referir que la muerte llevaba asociada también un lucrativo negocio que es causa habitual de más de una disputa. Así es, pero antes vamos a poner en antecedentes. A lo largo del paseo por la Magdalena, don Teodomiro Ramírez de Arellano hace repetidas alusiones a una institución que pasa desapercibida cuando hablamos sobre la Iglesia en el antiguo régimen, la Universidad de Beneficiados. Como profesores de historia, tendemos a mencionar los cambios del Concilio de Trento, centrándonos en cuestiones tales como la infalibilidad del Papa, la creación de los seminarios o el refuerzo del catecismo. Pero la vida eclesiástica cotidiana era mucho más rica y compleja a poco que se excabe el libro de documentos. Esta Universidad de Beneficiados que menciona Ramírez de Arellano fue una institución presente en las diócesis españolas durante el antiguo régimen.
En este punto cabe hacer una primera aclaración. Frente a una situación actual en la que el clero masculino reparte funciones entre las parroquias, los cabildos catedralicios, los conventos y la administración de la diócesis o archidiócesis, según el caso, durante el antiguo régimen el clero se ramificaba en otras labores. Una de las más usuales era la administración de las capellanías. Las capellanías eran fundaciones religiosas que creaban los particulares normalmente cuando estaban a punto de morir. En la fundación de la capellanía, el otorgante donaba un bien, usualmente tierra o inmuebles, a una institución eclesiástica, que podía ser un convento o bien una parroquia. Ese bien se arrendaba y con dicha renta se pagaban las funciones religiosas del responsable de dicha capellanía, que consistían básicamente en oficiar un número determinado de misas en fechas concretas en beneficio del alma del donante y de su familia. Era, por tanto, una de las vías que se ofrecía a los laicos de reducir días en el purgatorio, pues con cada rezo por el alma de los difuntos se supone que se llegaba antes al cielo. Hoy, debido a numerosos factores que no vamos a analizar aquí, ha descendido muchísimo el número de clérigos en la Iglesia Católica, pero durante el antiguo régimen había un número muy superior de hombres que ingresaban en el clero, se ordenaban, pero no tenían adjudicada ninguna parroquia. Por tanto, no eran curas estrictamente hablando, pues no tenían la función de cura de alma, que sí es responsabilidad del párroco, comunión, penitencia, extremaunción, etc. Sin embargo, la Iglesia se encargaba de proveer a sus miembros con recursos materiales que les permitieran el sustento, y a tal efecto se destinaban recursos tales como las fundaciones de capellanía. Este conjunto de bienes constituían un beneficio, que se adjudicaba a estos sacerdotes sin parroquia, es decir, los beneficiados. A cambio de percibir la renta de dichos beneficios, los beneficiados debían cumplir funciones tales como la celebración de misa en las capellanías. Los beneficiados también recibían parte del diezmo por parte de los parroquianos. Estos beneficiados se constituyeron en Córdoba y en otras diócesis como universidad de beneficiados. Esta era una especie de organización que aglutinaba a los clérigos que no tenían asignada la administración de una parroquia sin connotación académica alguna. A tenor de lo que hemos podido leer en diversas fuentes y también en los paseos, la universidad de beneficiados tenía, digámoslo así, una sede en cada parroquia. A veces los beneficiados se encargaban, además de la gestión de las capellanías, de oficiar las misas en días de fiesta, por un lado, y los servicios fúnebres, por otro. Por ende, recibían los honorarios, siempre donaciones, por supuesto, correspondientes. Y es aquí donde viene el salseo. Don Teodomiro refiere que había una gran rivalidad entre los beneficiados y los frailes de la ciudad, quienes también recibían cuantiosos honorarios en virtud de los enterramientos que se producían en los conventos. No olvidemos en este punto que durante el antiguo régimen había que enterrarse en un edificio religioso para poder estar en suelo sagrado. Aquí nada de cuestiones higiénicas, por supuesto. Podía ser dentro de la ciudad o fuera de ella, pues también cabía la posibilidad de buscar descanso eterno en un convento extramuros. La clave estaba en cómo repartir los dividendos, pues el servicio fúnebre constaba de 2 episodios separados. El primero consistía en ir a casa del fallecido para llevar su cadáver en procesión hasta el lugar designado para su enterramiento y, por supuesto, del funeral. La procesión fúnebre estaba encabezada por la cruz que representaba a la institución religiosa, normalmente la parroquia a la que pertenecía el difunto, y se acompañaba el cortejo hasta la iglesia o convento designado. El testamento del difunto se encargaba de dividir los costes de la operación en la manda correspondiente, o bien lo dejaba en manos de los albaceas. La segunda parte de todo esto era el servicio religioso propiamente dicho, que estaba a cargo de los clérigos de la parroquia o convento donde se produjera el sepelio, para lo cual también se destinaba una cantidad de dinero procedente de los bienes del difunto. Sin embargo, los clérigos no siempre estaban de acuerdo con las disposiciones post-mortem de sus feligreses, sobre todo porque estaba en juego una cantidad de dinero que se adjudicaba a una fundación o a otra. Por ello se producían varios incidentes que Ramírez de Arellano, por lo demás una persona de arraigadas convicciones anticlericales, se encarga de describir con todo lujo de detalle. Nuestro autor menciona que en 1656 las comunidades religiosas enviaron una petición al obispado para que pusiera freno a los beneficiados, quienes cometían atropellos para hacerse con el control de todo el proceso fúnebre y quedarse así con el dinero correspondiente. Nosotros vamos a centrarnos aquí en el suceso que afectó a un vecino de la Magdalena, que era sacerdote para más señas, don Gómez Solís. Este sacerdote, vecino de la Magdalena, había solicitado enterrarse en el convento de San Pablo, todavía administrado por los dominicos. Cuando se produjo el deceso, el clero parroquial se opuso a los designios del finado y pretendía enterrarlo en la Magdalena para así ganar los derechos pecuniarios correspondientes. Los frailes y los albaceas acudieron a la justicia y se dictó que se aplazara el entierro durante un día para que las aguas se calmasen y se restituyera la voluntad del fallecido. Pues bien, el clero de la Magdalena convocó a un número de hombres de armas por la noche
entró en la casa donde se velaba el cadáver de don Gómez Solís y se llevó el cadáver para enterrarlo en la iglesia de la Magdalena. Esto es lo que se suele llamar política de hechos consumados, pues a cuerpo enterrado solo cabía pagar la amanda correspondiente al clero parroquial. El pleito continuó algunos años más hasta que la justicia dictaminó la exhumación del cuerpo para enterrarlo donde se había dispuesto desde el principio, a cambio de repartir las dádivas a partes iguales entre el clero parroquial y los frailes de San Pablo. Lo dicho, un espectáculo muy poco edificante por parte de quienes se supone que tenían que dar ejemplo y velar por la moralidad del resto de la población. Increíble, pero cierto. Sigamos pues con la evolución del templo. Bueno, hasta ahora he referido lo que era la fábrica medieval de la parroquia. Sin embargo, como toda iglesia, va a sufrir con el paso del tiempo una serie de reformas. Por ejemplo, en 1520 se construyó con motivo de la fundación de la Cofradía del Santísimo la conocida como Capilla del Sagrario, por haberse empleado este espacio para dicho fin, en lo que con toda probabilidad habría sido anteriormente la Capilla de la Virgen de los Dolores. Más adelante, a finales del siglo XVII, la capilla sería comprada por la Hermandad Sacramental de la parroquia, que costeó el retablo, probablemente terminado en la segunda mitad del siglo XVIII por Francisco García Terrín, a la sazón hermano mayor de la misma. Conocemos dicho retablo gracias a algunas fotografías antiguas, siendo descrito por Ramírez de Arellano como una obra de mal gusto, demostrando como siempre su aversión hacia lo barroco, compuesta de madera azul con adornos dorados. Un espacio donde, por cierto, estaba un Cristo, conocido en su momento como de la salud, al atribuírsele el milagro de remitir una epidemia de Landres en el siglo XVII, tras sacarlo en procesiones rogativas y que hoy se encuentra en San Pedro bajo la advocación del Cristo de la Misericordia, perteneciente a la cofradía del mismo nombre, al igual que la imagen de una dolorosa que se llama en la Magdalena, conocida hoy como Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo. Más tarde, a comienzos del siglo XVIII, se cubrieron las techumbres, según la moda imperante en ese momento, con bóvedas de yesería. Además, a finales de la misma centuria se construyó otra torre una torre con segundo cuerpo poligonal y grácil remate en sustitución de otra anterior en estado ruinoso, que es la que puede verse en la actualidad y ostenta en el primer cuerpo el escudo del obispo Antonio Caballero y Góngora, quien fuera virrey y arzobispo de Santa Fe de Bogotá antes de ocupar el episcopado cordobés entre 1790 y 1796. Durante la obra, que apenas duró unos años, las campanas estuvieron colgando de unos maderos atravesados en un pequeño patio existente junto a la sacristía. Pero si bien las obras avanzaron con rapidez y estaban terminadas para 1793, estas no estuvieron exentas de polémica debido a las discusiones entre Ignacio Tomás, el arquitecto académico consignado por el obispo para llevar a cabo el proyecto de trazas neoclásicas, y el alarife Mariano Luque, encargado de edificarlo a cuenta de la solidez y sobrecosto de la obra. Por lo que respecta al interior del templo, en 1702 se encargó el retablo mayor al granadino Teodosio Sánchez de Rueda, siguiendo un diseño del arquitecto barroco Hurtado Izquierdo, pero sería sustituido más adelante por otro en 1771, en esta ocasión obra del afamado artista cordobés Alonso Gómez Sandoval, quien dispuso una estructura ovalada adaptada al ábside del templo, decorada con estípites que albergaba varias tallas, entre las que estaba una meritoria Magdalena penitente, que aún se conserva in situ, flanqueada de otras de Santa Lucía y Santa Bárbara. No eran las únicas imágenes de valor que había en el templo, pues fruto de la desaparición de otras iglesias, como la de San Antonio Abad y la del Hospital de San Bartolomé de las Bubas, se fundaron nuevos altares que albergasen la imagen del titular y el Cristo de las Tribulaciones procedente de la primera o la Virgen de los Remedios proveniente de la segunda. Incluso en el exterior del templo existían algunos altares callejeros con grupos escultóricos hacia los que se profesaba gran devoción. Tal era el caso de la talla en madera que representaba a los santos varones, la Virgen y Cristo muerto, que hoy se conserva en el Museo Diocesano, pero que antiguamente se hallaba en un nicho a espaldas de la sacristía, iluminado con faroles y velas, así como decorado también con flores. Sin embargo, según tengo entendido, la iglesia sufrió posteriormente un proceso de degradación. Pues efectivamente, porque a finales del siglo XIX el templo perdió su condición de parroquia, comenzando la decadencia que están mencionando, siendo cerrado y reabierto para el culto en varias ocasiones hasta su definitiva clausura en 1956. Lamentablemente, aunque hubo con posterioridad algunos proyectos para su restauración, tanto por parte del Ministerio como por parte de la Junta de Andalucía, no se llegaron a poner en marcha, quedando como un lugar pues abandonado, lleno de basura y hogar de los sin techo.
Lo peor llegaría a finales del siglo pasado, pues a las 8 de la tarde del día 5 de septiembre de 1990 se declaraba el fatídico incendio que devastó la iglesia. El fuego había comenzado por el retablo y se extendió rápidamente por todo el edificio, por lo que 30 minutos después, sin que la rápida actuación de los bomberos pudiese hacer nada por impedirlo, el techo de la nave central se derrumbó, favorecido por el estado ruinoso en que se encontraba desde hacía años el templo. Paradójicamente, si poco se había hecho hasta ese momento por parte de las instituciones públicas para su rehabilitación, se puso un tardío celo desmedido en su reconstrucción, iniciada en 1995 y finalizada en 1998, tratándose en la actualidad de una iglesia desacralizada y usada para fines culturales, por ejemplo, exposiciones y conciertos por la Fundación Caja Sur. En todo caso, supongo que al igual que el templo, la antigua plaza habrá sufrido muchas transformaciones con el paso del tiempo. Sin duda, aunque lo primero que me gustaría aclarar es que a pesar de que don Teodomiro era natural del barrio, no tenía muy buena opinión de la plaza principal frente a la iglesia. Así, nos cuenta que era una explanada terriza hasta 1854, año en que el ayuntamiento la pavimentó, dando lugar a su configuración actual. En efecto, durante estos años se construyeron los paseos de la plaza, se instalaron los bancos y también se trasladó al centro una fuente que originalmente procedía de la Puerta de Sevilla y que a juicio de Ramírez de Arellano era horrible, y que antes se había ubicado en las inmediaciones de la Puerta de Andújar. Curiosos vaivenes de un pilón que fue trasladado de punta a punta de la ciudad. ¿Y se trataba de un lugar de esparcimiento o tuvo algún otro uso? Don Teodomiro destaca cómo antes de su reforma era un verdadero lodazal en invierno y un polvero irresistible, según sus palabras, en verano, lo que tal vez la hacía ideal para el uso a que se destinó en numerosas ocasiones, los festejos taurinos. Estos espectáculos servían en numerosas ocasiones para celebrar la proclamación de Reyes, pero también para recaudar fondos municipales. Así, en 1749 se celebraron diversos juegos taurinos, entre los que destacaban las cañas o los toros de cuerda, para conseguir dinero con que financiar la adquisición de nuevos fondos para el pósito. En esas ocasiones se colocaba la presidencia en la conocida como Torre de los Donceles, que posteriormente trataremos, estando los toriles en las callejas de Santa Inés. Pero no solamente estamos hablando de festejos taurinos con carácter público, sino que también se celebraban otros acontecimientos de carácter privado, como pudo ser el ingreso de una nueva monja en el vecino convento de Santa Inés. No obstante, cabe destacar que la celebración de estas fiestas originó cambios en la plaza, como la desaparición de una gran fuente central o la remodelación de la fachada de la casa número 3, en la que su dueño abrió 15 ventanas para poder alquilarla en cada ocasión. Por último, esta plaza, a pesar de no ser la más importante de la ciudad, sí albergó otros festejos, como la velada de la Fuensanta en 1804 y 1835. Y es que esta plaza era el único lugar intramuros donde se podía celebrar esta festividad más o menos cerca de su emplazamiento original, ya que la población no salía de los muros de la ciudad a causa de la epidemia de cólera que asolaron la urbe. ¿Y puedes contarnos qué otro edificio de interés había alrededor de este que podemos definir como centro neurálgico del barrio? Por supuesto. Al igual que ocurre con otros edificios señeros de la zona, la ermita de San José se conserva en la actualidad, aunque ha experimentado cambios de uso a lo largo del tiempo. Originalmente era un hospital donde se recogían a niños abandonados, fundado en 1385 por doña Mayor Martínez, de la familia de los Belmonte. Un siglo después, se destinó esta ermita a la cofradía de San Nuflo, que era la latinización del nombre Onofre, y patrón, entre otras muchas vocaciones, de los pobres que no tienen vivienda y de los tejedores, lo cual tenía sentido en una ciudad donde el oficio artesanal principal, como ya he dicho antes, era cualquiera relacionado con las etapas de la producción textil. Sin embargo, en 1580 se documenta el cambio de hermandad, en este caso la del Santo Crucifijo, una ubicación que tendría mayor fortuna a tenor del nombre que le dio a la calle aledaña, la calle del Crucifijo, conexión directa entre la Plaza de la Magdalena y la calle Abéjar, el límite septentrional del barrio. Una de las familias que se hizo cargo de la ermita fue la de los marqueses de Villaseca, una de las grandes familias nobiliarias de la ciudad que, sobre todo, se caracterizó por la fundación del patronato del desaparecido convento de Santa Isabel de los Ángeles, enfrente de la iglesia de Santa Marina. Don Teodomiro documenta la presencia de varias imágenes en el altar mayor, que procesionaban durante la tarde del Viernes Santo. Jesús crucificado, la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista, la Magdalena, San José, la Verónica, San Dimas y el mal ladrón. De todas ellas, la única que se conserva en la actualidad es la de San José, mientras que San Dimas recibió culto para proteger de los robos que se producían en el barrio. Todas estas procesiones fueron suprimidas por el obispo Trevilla en 1820, y a pesar de la polémica que se generó en la ciudad, la autorización de la procesión del Santo Entierro permitió que parte de estas imágenes siguiera saliendo por las calles de la ciudad en esta misma procesión, aunque ahora desde la iglesia de la Compañía.
Posteriormente, la ermita se convirtió en un anexo de una casa-patio y su rastro y uso se desvanecieron con el paso del tiempo. Sin embargo, al hilo del proyecto de recuperación de la iglesia de la Magdalena, Cajasur puso su ojo en el edificio. Más concretamente, su presidente por aquella fecha, Miguel Castillejo Gorraiz, quien quiso establecer su fundación en este edificio. A tal efecto, y también para fijar allí su lugar de descanso eterno, encargó un conjunto escultórico que está parcialmente oculto por el uso que tiene en la actualidad. Y es que finalmente, tras diversos acontecimientos que marcaron la vida reciente de esta ciudad, Castillejo desistió de crear su fundación en la Magdalena, una fundación que hoy está en la Plaza de las Doblas, y el edificio actual se destinó a sede de la UNED en 2009. La ermita, en concreto, es actualmente la biblioteca, de ahí que los altares estén parcialmente ocultos tras los mostradores y las estanterías de los libros. Y luego aparte de la ermita de la que estamos hablando, hay otros lugares semiocultos que merecería la pena destacar, también alrededor de la plaza. ¿A qué te refieres exactamente? Pues me refiero al hoy día ruinoso, pero antaño importante, Real Convento de Clarisa de Santa Inés de Córdoba. Un establecimiento fundado en 1475 por dos hermanas procedentes del convento de Santa Clara, llamadas Leonor y Beatriz Gutiérrez de la Membrilla, muy probablemente de origen noble, que con sus ricas dotes contribuyeron a la consolidación del convento, que además recibió nada más y nada menos que el apoyo de los Reyes Católicos, en forma de donación de 300 fanegas de trigo anuales, a cambio de cumplir una fiesta el día de la Asunción de Nuestra Señora y un nocturno y misa de requiem todos los años en noviembre por el buen suceso de la corona real y las almas de los reyes. No fueron, por cierto, los únicos que apoyaron el convento. Con el paso del tiempo, el convento iría creciendo en importancia gracias a las diversas donaciones por misas en memoria de difuntos, en forma de tierra de labranza, maravedías, casas o lagares, por parte de las nobles familias que aquí recibieron sepultura. Tal es el caso de don Pedro Muñoz de Godoy, a quien las religiosas otorgaron el 6 de agosto de 1540 el patronato de la Capilla Mayor, lugar donde estaba enterrado su padre, caballero 24, que fue de Córdoba, para que dicha capilla fuera suya desde la reja en adelante para su enterramiento y el de su heredero, y así, al igual que esta familia, un largo etcétera. Tal era la riqueza inmobiliaria y la liquidez del convento que éste se permitía hacer inversiones. Valga como muestra solamente la imposición que realizó en 1786 de 160.000 reales de vellón en los 5 gremios de Madrid durante 12 años a un 3% anual. Un verdadero negocio. No es de extrañar, pues, que, como refiere Ramírez de Arellano, el censo de población de 1718 arrojase que vivían en ese momento en el convento 50 monjas, 10 pupilas y 18 criadas. Según nuestro cronista, el convento era bastante grande, aunque no así la iglesia, que no pasaba de una mediana extensión y contaba con coro alto y bajo frente al altar mayor, estando decorada con los retablos propios de la época. Todavía a principios del siglo XX, su hijo Rafael Ramírez de Arellano pudo llegar a describir las ruinas de la capilla mayor, que poseía una bóveda ojival con nervadura de crucería, arrancando de unos ángeles situados sobre ménsulas. Eran patronos los marqueses de Villaverde por haberse hecho la iglesia en terreno de su familia y costeado la capilla mayor, donde los aguayos también tenían enterramiento. Por otra parte, el autor de Los Paseos por Córdoba refiere la consideración de que se hicieron acreedor a las religiosas del convento por su virtud, algunas de las cuales murieron en opinión de santa. Es el caso de Sor María del Puerto, natural de Córdoba, de la cual se contaban muchos y portentosos milagros, como el ver desde su celda una procesión en la Santa Iglesia Catedral, dando razón hasta de los más minuciosos detalles, el haber conseguido que de pronto se viese un guindo de su convento cubierto de hermoso y sazonado fruto cuando se encontraban en Navidad, y otros casos extraordinarios que le atrajeron la admiración de los cordobeses, muchos de los cuales acudían ansiosos a consultarle sus pesares. Su fervorosa devoción al Santísimo Sacramento le hizo fundar una cofradía muy numerosa que llegó a obtener incluso la aprobación de su santidad, alistándose en ella las personalidades principales de la ciudad. Falleció en 1630, sobrellevando al parecer sus padecimientos con una resignación admirable, y cuando esta luctuosa situación se produjo, fueron muchos los cordobeses y cordobesas que acudieron al convento en demanda de reliquias, rogando que sus rosarios y otros objetos tocasen el cuerpo de aquella que fuera esposa de Jesucristo. Hay que referir, además, que el convento tenía en su época la reputación de realizar la mejor música de Córdoba, de forma que cuando en 1668 el religioso y futuro gran duque de la Toscana, Cosme III de Medici, visitó la ciudad, fue agasajado con un concierto de las religiosas que hubo de ser de su agrado, pues recibieron una recompensa de 30 doblas por parte del mandatario extranjero. Sin embargo,
Al igual que otros conventos, entraría en decadencia con las desamortizaciones del siglo XIX, pues si bien este no cerró sus puertas ni sus religiosas fueron exclaustradas, no se libraron de la pérdida de sus bienes, lo cual las condenaba obviamente a la extrema pobreza. Sea cual fuere la fecha exacta de su extinción, sabemos que hacia 1837, cuando Ramírez de las Casas Deza publica su primera edición del Indicador Cordobés, el convento de Santa Inés no existía, pues según él mismo, su iglesia no ha mucho tiempo era pajar y el convento se ha convertido en posada. Parecida noticia nos da don Teodomiro, que en 1873 ya lo vio convertido en varias casas de vecinos después de haber servido de teatro y, como he dicho, posada. Aún tenemos noticias de que a finales del siglo XIX existió en este lugar uno de los primeros centros obreros cordobeses que tuvo arrendadas las casas hasta 1892, momento en el cual sus componentes, fundamentalmente albañiles y carpinteros, se trasladaron a otro lugar debido a una serie de desavenencias internas y a la represión que contra el obrerismo había en la época. Tampoco podemos olvidar que una de las puertas, por cierto, de entrada misma a la ciudad daba esta plaza. Así es. Originalmente la iglesia estaba frente a la puerta de Andújar, lo cual explica el ensanche que hay justo a la entrada de la plaza. Uno de los elementos más señalos en su momento era la conocida como Torre de los Donceles. Cuando la puerta de Andújar tenía función defensiva y constituía una de las entradas principales de la ciudad, esta Torre de los Donceles constituía a su vez un baluarte de la puerta. Según la descripción de Ramírez de Arellano, esta Torre de los Donceles estaba compuesta en realidad por dos cuerpos unidos por un arco, bajo el cual se encontraría la puerta ya mencionada. No obstante, la configuración de la puerta y de la torre experimentaron cambios a lo largo del tiempo. En el siglo XVI, cuando se estaba construyendo Puerta Nueva, una de las torres que quedaban por la parte interna de la muralla y que daría la plazuela que sirve de entrada al barrio, donde se sitúa el puesto de caracoles, se vino abajo. Esto sirvió para remodelar la configuración de la puerta y encauzarla de frente a la calle Muñices. Además, el derrumbe de esta puerta y las obras posteriores sirvieron para que se levantara la ermita de San José y la calleja anexa del Santo Crucifijo. Siglos después, la Torre de los Donceles experimentó la reforma definitiva antes de su derrumbe. En 1836 se cerró definitivamente la puerta para evitar contagios por la epidemia de cólera. Hoy, tras la demolición de las murallas, solo pervive un pequeño lienzo de muralla en la calle Arroyo de San Lorenzo, que cabría pensar que pudo ser parte de dicha muralla o incluso cimentación de la Torre de los Donceles. De igual manera, en la actualidad se conserva un pequeño trozo de muralla a modo de medianera entre dos casas, sino del reaprovechamiento de los materiales para la construcción. Esto también ha ocurrido en otros lugares de la ciudad, pues el derrumbe de una casa en la calle San Fernando hace unos años mostró los restos de la muralla interna de la ciudad. Son estos pequeños vestigios para vislumbrar cómo pudo ser el circuito murario de la ciudad durante los tiempos pretéritos, y lo que permite también seguir la descripción de don Teodomiro a lo largo de sus paseos. Sin embargo, hay algo que ha olvidado mencionar, la función de la torre como prisión de la nobleza. ¿Cierto? Además, el propio nombre de la torre está ligado al estamento nobiliario, pues los donceles eran un cuerpo de caballería ligera formado por jóvenes de ilustres familias que había sido instituido en el siglo XIV por el rey castellano Alfonso XI, muy ligado, por cierto, con nuestra ciudad. Y de hecho, creó un nuevo título nobiliario, que era el de alcaide de los donceles, que fue a parar a una de las familias nobles más importantes, los Fernández o Hernández de Córdoba. Ahora que estamos tratando el tema, ¿te parece que narre uno de mis episodios preferidos del barrio? Claro que sí, adelante. Bueno, pues cuenta Teodomiro Ramírez de Arellano que un año, a mediados del siglo XV, en los días de la octava del Corpus, la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Magdalena, a la cual pertenecía toda la nobleza del barrio, hizo grandes preparativos para su procesión y al efecto convidó a todos los demás nobles e hidalgos de la ciudad que acudieron gustosos, entre ellos un tal don Luis Fernández de Córdoba, vecino de Santa Marina, joven, apuesto y valiente, pero con la gran dosis de orgullo de todos los de su clase y más en aquella época en que se consideraban tan superiores a los demás. Formóse la procesión y como hubiera acudido mucha clase del pueblo, entre la que se veían los labradores de la gran población rural que tenía este barrio, fue preciso y justo darle cirios a faroles toda vez que en mayor o menor escala contribuían a esta festividad. Un honrado campesino que, aunque plebeyo, tenía el carácter independiente tan propio de los españoles, tomó lugar entre don Luis y los que llevaban los faroles, es decir, los que estaban más cerca del palio, y jugando nuestro noble, que se rebajaba con aquello, le intimó con esos modos, con que los superiores de escaso talento mandan a sus inferiores, a que le cediese el lugar y que se fuese a otro sitio con los de su clase. Contestóle que no lo había en presencia de Dios, que le iba muy bien y no le cedía el sitio. A esto siguieron 2 o 3 ligeras contestaciones, y no pudiendo el mencionado don Luis contener los arranques de su orgullo y su soberbia, echó mano a la daga atravesando el corazón de aquel infeliz que sin vida cayó muerto casi a los pies del sacerdote que conducía el sacramento, el cual, aturdido, no sabía si continuar su marcha
o qué determinación tomar, así como todos los circunstantes, a excepción de la esposa de la víctima, que como una fiera se arrojó sobre el asesino, impidiendo que se entrase en sagrado y por consiguiente dando lugar a que lo prendieran. Unos corrían, otros lloraban, muchos criticaban tan fea e improcedente acción, y todos, a excepción de algunos parientes de don Luis, estaban a favor del desgraciado, víctima del orgullo de la nobleza tan altanera con su antigua y ya caduca ejecutoria. La procesión terminó en aquel momento. La gente se retiró, depositóse el cadáver en la iglesia y don Luis Fernández de Córdoba fue preso en la Torre de los Donceles, que como la Calahorra y la Malmuerta estaba destinada a prisiones de los nobles que cometían algún tipo de delito, siendo esta, mejor dicho, una de las muchas prerrogativas con las que contaban los afortunados hijos de la aristocracia española. La providencia, que a todos juzga iguales, no consintiendo que por el camino del crimen se llegue al puerto de la felicidad, vino a burlar la influencia de la familia del preso que, dando primero larga a la causa, sistema ya entonces muy usado, e interponiendo después todo su influjo, llegó a albergar la esperanza de verlo muy pronto completamente libre de sentencia humana, sin ver que la del cielo ya pendía sobre su cabeza. Un año había transcurrido. Era por la tarde y casi a la misma hora de la procesión avisaron a la parroquia que llevasen el viático para un vecino de la calle Abéjar. Hacíase así, y a un tiempo salía por la calle de los Muñices la viuda del desgraciado hortelano y don Luis se asomaba a las almenas de la primera torre para ver la majestad. Ambos hincaron sus rodillas y al pasar el sacerdote por entre ellos vínose al suelo la piedra en que estaba apoyado don Luis, cayendo también este y una de las almenas que le trituró inmediatamente el cráneo. «Justicia del cielo», dijo una voz. Era la de la infeliz viuda, a la que un desmayo hizo caer al suelo. ¿Justicia del cielo o justicia poética? Sin duda alguna. Bien, hemos repasado los lugares de interés alrededor de la plaza, pero pese a la desaparición de algunos de los más señeros, este espacio ha tenido siempre mucha vida, ¿verdad? Por supuesto, ya que aparte de estos elementos patrimoniales que hemos ido subrayando, muchos cordobeses recordarán sin duda la Plaza de la Magdalena como un tradicional punto de encuentro para degustar una tacita de caracoles o disfrutar, por qué no, una película en el cine que allí había. Precisamente en el momento que grabamos este programa, el famoso puesto de caracoles de la plaza, uno de los más antiguos de la ciudad, cumple 50 años, motivo por el cual sus dueños han colocado unas guirnaldas de luces que celebran tan feliz efeméride. El negocio fue fundado en 1965 por Manuel Rojano, que había empezado en el oficio con un carro, un hornillo de picón y una olla, parándose para vender donde veía gente. En la actualidad, el puesto de caracoles sigue tan vivo como siempre y es atendido por sus nietos, que han abierto otros tantos puestos por toda la ciudad. Por lo que respecta al cine, que recordarán los mayores, este había sido levantado por el empresario Sánchez Ramadé allá por los años 50, proyectando durante un par de décadas películas de tipo comercial para convertirse posteriormente, ya en 1969, en un cine de arte y ensayo, donde se ofrecían películas en versión original que obviaban la censura. Estamos hablando de las censuras durante la dictadura, claro, y estaban dirigidas a un público más cinéfilo. Más tarde, ya en 1973, se transformaría en sala especial, donde podían visionarse películas distintas fuera del circuito comercial. Contaba con un cine de verano, en su terraza, que por cierto yo cuando era mocito visité, donde los vecinos podían solazarse durante el verano y disfrutar de su ambigú. Cerrado y abandonado, sería demolido en 2011 sobre texto de crear un nuevo espacio cultural cuando Córdoba aspiraba a una capitalidad cultural europea que nunca llegó a materializarse, convirtiéndose, desgraciadamente, hoy en día en un aparcamiento para coches. Aprovechamos desde aquí para reivindicar nuestros cines, que también son parte de la historia de la ciudad. Desde luego, y con esta defensa de los mismos nos despedimos hoy, no sin antes anunciar que próximamente habrá una segunda parte en la que concluiremos nuestro paseo por la Magdalena, porque aún nos quedan muchas cosas interesantes que contar. Muchas gracias como siempre, Inmaculada, por tu labor, y es un placer como siempre contar con tu presencia. Gracias a ti de nuevo, Rafa. Espero, queridos oyentes, que el programa haya sido de vuestro interés y que os animéis a dar un paseo por los lugares que hemos ido comentando. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like, y si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis, escribiendo al correo elcervatillodemedinazahara@gmail.com. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.